Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Cómo se va a combatir a una guerrilla con tanques? Cayeron en un ridículo terrible en Fuerzas Armadas. Es costoso, pero digamos, cuando usted ve un tanque, eso es el problema. Hay gente que en su momento el Correato militarizó las ciudades para combatir la seguridad ciudadana y la gente lo pagaba. Bueno. Usted tenía en la Mariscal gente, militares con fusiles, ¿no? Pesados, inclusive caminando por las calles en función de combatir. Si usted le pone una carrera a un ladrón de esquina con un militar, no, obviamente el ladrón le va a sacar mucha ventaja por el tema de la rapidez, ¿no? Hay mucho que especular respecto a eso. Pero la gente busca eso. La parte psicosocial es importante, la seguridad. Y eso la gente que hacemos análisis sabemos. Pero desde el punto de vista ya pragmático es medio anacrónico. ¿Por qué le digo eso? Porque lo que se dice actualmente, y eso mucha gente lo ha dicho, en las fronteras actualmente ya no se controlan, espacios físicos, se controlan flujos. Para controlar flujos usted lo que tiene que tener una serie de mecanismos formales e informales de vigilancia y control, no solamente en las autoridades de Fuerzas Armadas o Policía, sino en una serie de dispositivos del Estado que tiene para justamente tener una mayor capacidad de control sobre la frontera. Por ejemplo, estamos hablando a nivel de ¿cómo es el SRI, ¿no? Temas de inteligencia, todo el tema del ciberespacio. O sea, todo eso en el contexto de la globalización es muy importante en materia de control. Zygmunt Bauman hablaba un concepto que me pareció súper interesante, se llamaba la vigilancia líquida. ¿Cómo es eso? Y él básicamente la vigilancia líquida que dice que actualmente nosotros somos una sociedad que estamos totalmente atravesados por el control, sin que nosotros nos demos cuenta. Estos aparatitos de aquí que tenemos aquí al frente, ¿no? Las cámaras de video, al rato usted está en su computador, está generando información, que de una u otra forma está produciendo una serie de informaciones que de alguna u otra forma sirven para mecanismos de control. ¿Cómo orquestan ustedes todo ese tipo de flujo de control? En función de una racionalidad, de un fin, que es básicamente resguardar la seguridad de las fronteras del Ecuador. Ese es el gran desafío que tiene la seguridad del Estado. O sea, ya el tema de seguridad de fronteras no solo se agota en lo que es la presencia militar. Usted dice de carácter líquido. No quiero decir en el tema de corrupción. Pero esta lógica, la vigilancia líquida, esa vigilancia que deja de ser una cosa fija, ¿no? Esa cuestión sólida, sino una cuestión que tiene que ver mucho más, que fluye y que está dispersa y que la gente a veces no entiende mucho cómo funciona, pero está en función de una racionalidad. Entonces, eso es básicamente lo que yo creo que es el gran desafío que tiene actualmente la seguridad de fronteras, desde el punto de vista racional. Desde el punto de vista psicosocial, entiendo que la gente se siente protegida, lo que necesita son liderazgos fuertes, ¿no? Se rodea Huacho de explosivistas. Nueva estrategia o nueva profesión en el marco de la violencia instalada en algunas fronteras de América del Sur y del planeta, ¿no? Los famosos explosivistas. Los países digamos, desarrollados tienen otro tipo de prácticas, pero para América Latina le quedan bien estos tumultos con explosivos. ¿Podría significar tumultos o podrían ser élites guerrilleras bien preparadas, hechas a las circunstancias para guerrear con cuadros formales de la milicia o de las policías de nuestros países? Y salen ganando. ¿Por qué, General Yandún, salen ganando los otros y no los convencionales, los que tienen que protegernos? Considero que, para llevar un poquito la idea de Daniel, la paz es el instrumento que lo necesita cualquier gobernante para dar tranquilidad a su sociedad y propiciar el desarrollo social, económico y lo que bien, como sociólogo lo dice, psicológico. Porque podríamos nosotros estar a lo mejor viviendo cómodamente, pero si dentro del campo psicológico estamos minados, es porque alguna fuerza superior
es la que está introduciéndose y no permite la paz y la tranquilidad individual, familiar y colectiva en general. De allí que yo aprecio también lo que se está hablando de todo lo que es la vigilancia líquida, que no es otra cosa que lo que también se lo está denominando como la guerra actualmente de la cuarta dimensión o 4G, que es la aplicación de la ideología, del pensamiento o simplemente de la imponencia de un pensamiento y de una creencia ante la multitud. Uh-huh. Pero entonces esto ya se está dejando a un lado porque vamos al otro campo que usted... Sobre cuestiones de las carreras de los criminales más famosos, ¿no? Y pues parte de mi trabajo, ¿no? En América Latina, ¿quién escogió? Bueno, he leído la historia del Foremo, por ejemplo, bueno, no tiene sido cultural ni político para nada, el famoso Salvatore Totorrina, el famoso capo de Capi. Era un campesino de los famosos de Corleone, en un pueblito donde nace la lógica del padrino, el colonese. Y Salvatore Totorrina fue el hombre más perseguido por el gobierno italiano y por la comunidad policial mundial por casi 20 años, 25 años. ¿Y usted sabe dónde apareció el famoso Salvatore Totorrina? ¿Dónde lo atraparon? En un barrio, clase mediero, creo que más que clase mediero, de Palermo. Palermo, capital de Sicilia. O sea, todo el mundo pensaba que andaba por las montañas. Uh-huh. Estaba en la isla. Estaba en la misma ciudad. Uh-huh. Viviendo como cualquier persona. Osama Bin Laden, bueno, terrorista, hombre más perseguido por Estados Unidos por casi una década, fue atrapado en una ciudad, no me recuerdo el nombre de la ciudad, en Pakistán. Una ciudad convencional. Muy pequeña. Uh-huh. El Chapo Guzmán fue atrapado en Mazatlán. Todo el mundo pensaba que andaba en las montañas de Sinaloa ahí cosechando maíz. No, él estuvo en Mazatlán. Tenía una serie de mecanismos de evadir la justicia. Yo me pongo a ver, yo puedo pensar, ¿y no será que estamos buscando mal? Nos hemos focalizado, pues es nuevo Coahuachi, creemos que está en las veredas, está en la frontera con Colombia, está metido sobre las montañas, las cuevas, dice que duerme en huecos, bueno, un poco de mitos. Cuando Huacho tranquilamente por su red, por un tipo inteligente, porque bueno, más allá de que sea campesino, quiere decir que no sea inteligente, ¿no? O no tenga formación para evadir la justicia, esté realmente en otro lugar, compenetrado en el entramado social de una ciudad, operando desde allá, y nosotros buscando en la selva, barriendo la selva, gastando recursos. ¿Cuántos dobles? ¿Con cuántos dobles? Y una cosa, el Chapo, Salvatore Rina, no pudieron haberse ocultado, y eso es algo que se sabe mucho en los análisis tecnológicos, sin el apoyo de un tercero que puede ser muy bien relacionado, para no ponerle calificativo. O sea, Huacho está protegido por alguien. El problema es que nosotros creemos que Huacho, por su virtud, o su mal dicho virtud criminal, evade y básicamente tiene al Estado patas arriba, y es básicamente el Estado juega la lógica de policía y el otro de ladrón, esta lógica de policías y ladrones que juega mucho y la imaginario cómo conseguimos la seguridad, cuando en el mundo de la ilegalidad no están así. Yo decía hace poco, a veces los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. Hay mucha materia gris ahí que hay que analizar, porque cómo se ha dado el tema, cómo se ha desentrañado este tema de Huacho, me parece que ya estamos en capacidad de hacer otro nivel de análisis, porque ya tenemos casi 6 meses de lo que pasó. El tipo sigue vigente, ¿no? Cuando usted tiene 2 estados atrás. Y mejor preparado. ¿no? Dicen los mismos ejércitos de Ecuador y Colombia. Bueno, él conoció mucho de tácticas de guerrilla, eso es importante, ¿no? Es un tipo que conoce la selva, conoce armamento, conoce estrategias de sabotaje, de terrorismo, bueno, conoce mucho, pero ya creo que necesita algo más para eso. ¿Sí? Es que allí hay una cosa fundamental que debemos tener como punto de partida. Hablemos primero de la guerrilla, luego la narcoguerrilla. Hablemos luego del narcotráfico y luego a lo que hemos llegado, al terrorismo.
El terrorismo no es otra cosa que un acto sistemático de amedrentamiento de toda la población para llegar a tomar posesión. Y esa posesión es psicológica, es social, es económica y es física y material e inclusive geográfica. Por ende, ¿qué es lo que ha hecho el famoso Guacho? Simplemente, después de un largo entrenamiento en las FARC, se ha ganado el liderazgo y se ha ganado una, yo diría, gran parte geográfica de dominio para que haga producir, haga comercializar y, lógicamente, entre al mercado internacional. Por tanto, si estamos hablando de la estrategia del Guacho que dice que tiene cuántas vías de escape, si dice que el Guacho es el famoso que se escapa y no lo pueden capturar, sí, recordemos que el propio ministro de Defensa de Colombia dijo que para capturarlo al Guacho hay que ir haciendo una limpieza militar desde Pasto hasta Tumaco. Y así fue, comenzaron a trabajar. ¿Por qué? Porque allí hay dos temas fundamentales: el uso de la fuerza, pero no en contra de las familias, en contra de los campesinos, en contra de la gente que vive en el sector, que es quien le protege, por un lado. Por otro lado, si las Fuerzas Armadas no han podido llegar a destruir aquella red de narcotráfico que es tan poderosa, es porque también existe una dependencia internacional. Esa dependencia internacional es lo que nosotros comúnmente lo estamos llamando carteles. Y los carteles son grandes mafias que están desplegadas a nivel mundial, cada una más poderosa que otra, porque es el negocio más rentable que tenemos en la actualidad. Entonces, Guacho, como bien dice Daniel, no lo van a encontrar solamente metido en un hueco, o al lado de una quebrada, o al lado de un río. Lo van a encontrar en diferentes partes, porque la movilidad es lo que le exige a él no estar en un punto fijo, sino en diversos lugares, y tiene la protección y cobertura en muchos departamentos de Colombia, que no son únicamente el Putumayo y Nariño. Vamos a huevear, vamos hacia el Golfo y lógicamente vamos hacia México, que estamos claramente identificados con la dependencia, con la manipulación de Sinaloa, que tan claramente se habla en la frontera. Pasé los últimos 15 años de mi vida como asesor de seguridad de una importante multinacional petrolera, y en ese orden de trabajo visité casi que bimensualmente toda la región de Sucumbíos, que, como ustedes saben, tiene los proyectos petroleros más importantes del Ecuador, y estuve allá en la tierra del señor general, en Carchi. En Carchi. En la ciudad de Tulcán. Sí, todo lo que Ciudad Ojeda, Lago Agrio, Susufindi, Sanzahuari, Pasivién, Águilas Negras, todo ese sector lo conozco muy bien en asuntos de seguridad, y por supuesto la región al otro lado del río San Miguel y el río Putumayo, en Colombia. Las conozco muy bien porque como piloto me tocó volarlas y actuar allá. Esto para decirles que, mire, se está mitificando mucho la figura de Guacho, y no es una isla, no es un núcleo alejado de una realidad más compleja que está viviendo Colombia, y que por supuesto tiene efectos directos sobre el hermano país del Ecuador. Pobre Ecuador, en medio de dos países, los dos principales productores de cocaína en el mundo, Colombia y Perú. Necesariamente, así los gobiernos de Colombia y de Perú no lo quieran, necesariamente, por su propia naturaleza y dinámica, Ecuador tiene que sentir los efectos malos de esta situación. Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. Estamos con 200.000, cerca, yo calculo 250.000 hectáreas sembradas en diferentes partes del país, produciendo más de 1.400 toneladas métricas de cocaína. De modo que eso realmente es un problema dentro del cual Guacho se inscribe en las siguientes condiciones. Primero,
por la frontera colombo-ecuatoriana sale aproximadamente el 50 al 60% de esa producción de cocaína. Esa salida por esa frontera que cubre a Esmeraldas, cubre a Nariño, está involucrada también con el resto de la región fronteriza, es decir, no solamente son Nariño y Esmeraldas, sino que eso se extiende hacia el oriente por el Putumayo y llega hasta el Amazonas. Más arribita, el Guacho está en conexión con un señor que se llama alias Gentil Duarte. El señor Gentil Duarte maneja la producción de cocaína, los sembradíos de coca, la producción de cocaína, la explotación minera ilegal, saca tuxteno para venderle a las grandes multinacionales. Un gran capo. Sí, señor. Y esto sale hacia Venezuela y hacia Brasil por el oriente, pero él está conectado con Guacho, que está sacando todo el producido de cocaína por el occidente hacia el Pacífico. Ustedes tienen el arco del Pacífico. Debido al levantamiento de la base de Manta, esto quedó descontrolado. No hay quien controle esa ruta del Pacífico. Por eso ha aumentado tanto la salida de cocaína por el Pacífico, no exclusivamente en la frontera colombo-ecuatoriana, sino a lo largo del departamento del Chocó de Colombia, en donde se ha venido posesionando muy fuerte las FARC. Ahora bien, déjeme decirle esto. Actualmente en el mundo del crimen organizado transnacional, tal vez la organización más sofisticada por el manejo que hace de los recursos electrónicos, técnicos que hay actualmente en el mundo, se llaman los carteles de México. Los carteles de México están en más de 80 países del mundo y trabajan con el producto básico que es la cocaína, que produce principalmente Colombia. Esos carteles, por supuesto que tienen una influencia directa, no solamente sobre Guacho, sobre todas las disidencias de las FARC y sobre las propias FARC, las que decidieron acogerse al plan de paz que diseñaron los amigos comunistas, porque hay que decirlo así, en La Habana, y que aún estando de acuerdo con el gobierno y habiendo dándoles este gobierno unas concesiones inconmensurables como ser senadores y representantes y responder por sus crímenes, aún así están involucrados, siguen involucrados en este crimen transnacional. Muy concesionador. Doctor Marulanda. Dígame. Muy concesionador el presidente Santos, ¿no? Pues la herencia que recordaremos de Santos es haber recibido el país con 48.000 hectáreas sembradas de hoja de coca y devolvérnoslo con 240.000. Eso va a ser el verdadero dolor INRI de Santos. Sí, señor. El verdadero dolor de cabeza para este gobierno que empieza en 8 días va a ser cómo acabar con eso. Y ahí yo rescato lo que decía uno de los panelistas, a usted mismo, doctor, ¿no? Es necesario que el gobierno ecuatoriano, la Cancillería, se ponga muy seria con el nuevo gobierno y hagan acuerdos de verdad, no acuerdos políticos para la prensa que nunca se cumplen. Mire, de acuerdo a las informaciones de nuestras fuerzas militares, han desplazado más de 6.000 hombres a esa región. Y ayer nos dijeron, de pronto para contentarnos un poco, que estuvieron a punto de coger a Guacho. Coincido mucho con el compañero colombiano, doctor Marulanda, sí. El tema no se agota en Guacho, yo creo que lo he venido diciendo muchas veces. Sin embargo, la cabeza de Guacho es políticamente un trofeo político y eso así hay que entenderlo. Por eso es que hay una obsesión que se ha mitificado, sí es verdad. Pero es necesario. ¿El nuevo presidente de Colombia estará preparándose para llevarse ese trofeo? A parecer, yo creo que sí. O sea, no puede ser de otra manera. Pero Guacho es yo trato de... Bien, hipótesis, no sé si compartan, es que estamos buscando en el lado equivocado. Posiblemente Guacho caiga, lo que no sabemos es cuándo. Y el problema del tiempo juega mucho, porque también el tipo se robustece y adquiere nuevas destrezas. Aquí hay dos estrategias. Cuando usted ataca organizaciones criminales, ¿usted va a la cabeza o empieza por las bases? La estrategia que hemos optado en el caso
bueno, en el caso habitacional, en el caso de Ecuador o Colombia, ha sido ir debilitando las estructuras, las bases de él, ¿no? Ir a los grupos sociales que lo apoyan, porque obviamente tiene una protección social, ir hacia ciertos grupos de cabezas de menor jerarquía para llegar a la cabeza, pero mientras eso se da, el tipo se va adaptando y va adquiriendo nuevos tipos de destrezas y va generando nuevos tipos de estrategias. Y una forma de estrategia es cambiar de lugar. Para mí, el guacho está en otro lugar. No está ahí, no está en la vereda. Yo sostengo eso y ojalá, bueno, no quiero jugar a mi ego, pero ojalá no me equivoque. General Yandún. Yo comprendo muy claramente el mensaje que nos da el doctor Marulanda. Y desde luego, nosotros estamos aquí discutiendo diferentes temas en diferentes niveles. Hablo por lo operacional para determinar la ubicación, dónde está el guacho y su área administrativa geográfica. Estamos hablando posteriormente de los carteles, que es la sustanciación del narcotráfico. Y finalmente estamos hablando de un punto tan importante, doctor Marulanda, cuál es la posición geopolítica estratégica de los dos gobiernos o de los tres gobiernos, porque nosotros, como usted bien lo dijo, señor Marulanda, estamos hecho un sándwich, si vale el término comparativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No hay decisiones políticas del gobierno colombiano para rescatar su soberanía? ¿No hay decisiones políticas del gobierno para colocar las fuerzas que son necesarias, no únicamente en el departamento de Nariño y en Tumaco, sino a lo largo de los 600 kilómetros que existe de frontera entre Ecuador y Colombia? No hay la decisión política para la movilización de las Fuerzas Armadas, que nosotros y personalmente conozco porque he visitado Colombia por muchas ocasiones y sé el poderío que mantiene Colombia con sus Fuerzas Armadas, pero no son aplicables. Y por ende, ¿quién es el que está pagando este momento toda la desidia que ha tenido el gobierno colombiano? Es el Ecuador, porque tenemos tantos desplazados por cientos de miles y ahora todavía se aumenta más con venezolanos. ¿Y qué es lo que sucede? Y se acrecenta el peligro. Y el peligro es más inminente porque no existe mayor control, más bien ha disminuido. Y por eso, como bien dice el señor Marulanda, bueno, pues lo que heredó de Santos, más bien, Santos heredó 48,000 hectáreas y ahora nos deja 260,000 hectáreas para una exportación y producción de 1,400 toneladas. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que falta de decisión política del gobierno colombiano para ejercer su soberanía dentro del campo. Usted hablaba, doctor Marulanda, sobre los fiscales, pero ¿qué va a hacer la fiscalía si es que no tiene el control militar? ¿Qué van a hacer la justicia si no tiene el control militar? Entonces, acá en el Ecuador hemos iniciado primero por el control militar y luego para entrar con los ministerios a fin de realizar primero la recuperación de la confianza del pueblo, la neutralización de los contactos, no con el guacho, sino con las fuerzas narcoguerrilleras y posteriormente el desarrollo económico y social. ¿Qué explicaciones se da? Y con eso terminamos, doctor Marulanda, desde Colombia. Pues mire, yo entiendo y estoy de acuerdo con el doctor Pontón y con el señor general. Es una política de Estado y no una decisión de un general o de un coronel o del ejército el poder acabar con este grave problema. Lo que pasa es que eso va a costar sudor y lágrimas. Lo que han logrado conquistar estos señores en el narcotráfico en Colombia en los 8 años del presidente Santos va a ser sumamente difícil poder erradicar. Si hasta Estados Unidos está preocupado, Estados Unidos ya ha amenazado con desertificación, Estados Unidos ya, la Comisión del Senado ha dicho que hay que cambiar la estrategia, y el gobierno del presidente Trump se está preguntando, bueno, ¿y qué se hizo los miles de millones de dólares que yo di para que acabaran con ese problema? Así fue. Independiente de criticar o no la política de Estados Unidos, lo cierto del caso es que Colombia está en el ojo del huracán en este momento por el narcotráfico. Y esa es la amenaza real que tiene no solamente Colombia, pero principalmente Colombia, sino todos los países de América Latina. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, todos los problemas de seguridad
del Estado y de la sociedad en todos los países de América Latina y el Caribe están ligados de una otra ¿Usted manera. cree que llegará el momento en que la gente latinoamericana y mundial le diga, y las primeras potencias del planeta le digan a Colombia, lo que no quieren es destruir el negocio? Es correcto. Es que también ahí se juega con una gran hipocresía. El informe de las Naciones Unidas es claro cuando dice el 70% de las ganancias del narcotráfico en el mundo se queda en los países consumidores. ¿Cuáles son los países consumidores? Estados Unidos y Europa. Allá se quedan con el 70% de la ganancia, que lo lavan los bancos que todos conocemos. El Citigroup, el HSBC, lo lavan. Y no es un secreto, es una verdad, porque salen las sanciones que le pone el ente regulador bancario de los Estados Unidos a estos bancos, que son sanciones de 200, 300 millones de dólares, y con el lavado se han ganado 2.000 o 3.000 millones de dólares. Luego, eso también hay que arreglarlo, no solamente los que producimos, sino los que se meten a la nariz su línea de coca, pasan el rato bueno, pagan y quedan felices. Aquí en América Latina nos quedamos con la fama, con los muertos y con la mínima ganancia.